Espero que se vea bien, si no cualquier cosa me dicen, por favor. Cuando hablamos de los sistemas de respuesta emocional primarios, a mí me gusta poner sistemas motivacionales, porque en realidad vamos a ver que el autor que más profundizó estos temas, que ya nos dejó, ya no está en este mundo, le puso justamente sistemas motivacionales, porque claro, las emociones son motivacionales, ¿no es cierto? Pero decir sistemas de respuesta emocional y sistemas motivacionales son sinónimos, ¿no? ¿Y cuáles son los sistemas de respuesta emocional primarios que tenemos como seres humanos? Primero tendríamos que tratar de volver a lo que habíamos hablado en algún momento, que es los modos operativos de la mente. Y habíamos dicho que tenemos dos modos operativos. Vamos a repasarlos muy rápidamente. El modo hacer y el modo ser. El modo hacer es un modo más racional, más dominado por los pensamientos y por el movimiento. El movimiento que se destaca en el hacer, el tener, el desear, el buscar, el tratar de solucionar los diferentes desafíos que se presentan, el querer controlar nuestro entorno y a los que nos rodean, y el utilizar principalmente la lógica, ¿no? Eso es básicamente el modo hacer, se utilizan más que nada las vías neuronales de arriba hacia abajo, es un poco más lento en milisegundos que el modo ser, y la atención se puede enfocar en forma voluntaria. Ahí tenemos entonces el modo hacer enfocado, donde yo me puedo enfocar y tratar de realizar una tarea o estar en el momento presente en forma voluntaria, conversar con alguien, ir a hacer mis mandados o lo que fuere, trabajar en una computadora. Y el desenfocado. El desenfocado es cuando no estoy en el presente, cuando no tengo mi atención centralizada en el presente y estoy divagando con la mente. Es ese modo rumiativo, ¿no? En donde como la vaca que rumia, que va a alguno de sus estómagos, la comida y vuelve, bueno, así van y vienen los pensamientos mezclados con las sensaciones, las ideas, las emociones, ¿no? Entonces te hace una madeja, un ovillo importante en donde desatarlo es sumamente difícil. Y la verdad que me parece que nos lleva toda la vida, ¿no? Y el modo ser, que es el modo más vivencial, en donde predominan las emociones y los sentimientos, las sensaciones, en donde predomina principalmente en este modo operativo el sentir, el intuir, el sentirme como ser, el ser, realmente ser, socializar, el cuidar y reparar, ¿no? El amar, el interactuar, ¿no? Y las vías neuronales que más se destacan aquí son las vías que van de abajo hacia arriba, o sea, las vías que van desde lo visceral hacia el sistema nervioso central y de lo visceral a lo visceral, ¿sí? Y la atención es más intuitiva. Es como una atención medio como, digamos que no está dirigida siempre en forma voluntaria. La puedo dirigir en forma voluntaria y puedo combinar ambos modos, pero la realidad es que es más intuitiva, ¿no? Y entonces si tratamos de ver los puntos más claves, más importantes del modo hacer, que es la segunda columna, y el modo ser, podemos decir, el modo operativo relevante, como dijimos recién, en el modo hacer es el pensar, y en el modo ser es el sentir. El funcionamiento cognitivo de ambos modos es diferente. El modo hacer es conceptual. Importa la definición, mi concepto. El modo ser es más experiencial, es más abstracto. La actitud básica del modo hacer es el juzgar, evaluar, etiquetar, clasificar, criticar. Y el modo ser es más sensorial, es más de la aceptación, el soltar, el desapego, vivir la experiencia presente tal cual se desarrolla. El objetivo del modo hacer es comparar, separar, como decía, clasificar, evaluar si hay amenaza y de qué grado es, y responder de la forma más adecuada posible, con mayor o menor participación de las amígdalas, etcétera, ¿no? ¿Ves? El modo ser, el objetivo es el abrirse a la experiencia, el unir, no separar, el socializar, no separar.
es en donde reina la socialización, en donde reina la humanidad compartida, ¿no? El funcionamiento mental del modo hacer, por lo menos en el 47% del tiempo de vigilia, es automático. Es en modo automático. Ponemos automático, apretamos el botón y dale que va. El modo ser es modo atencional. O sea, yo puedo conectarme con mi interior, con mi sentir. Puedo tener una atención intuitiva hacia mí mismo y voluntaria también. Los eventos mentales que se desarrollan en ambos modos son sentidos como reales en el modo hacer, o sea, los pensamientos son creídos como reales. Como que sí, este pensamiento es lo que va a pasar, es lo que me está ocurriendo. En vez en el modo ser, los pensamientos no son la realidad, son un componente más de la mente, son uno de los objetos mentales. Los eventos emocionales en el modo hacer están en un segundo plano. No los registro fácilmente, estoy más moviéndome, estoy más en la cabeza, estoy en la azotea y no bajo a la planta baja. Y los eventos emocionales en el modo ser están en el primer plano. Me permito fluir a través de los eventos emocionales, las sensaciones, las emociones. La actitud frente al dolor en el modo hacer es la resistencia. Es todos los mecanismos que puedan, que los vimos y todos los que se les ocurra. Todo es la resistencia, es huir del dolor y por lo tanto generar mayor sufrimiento. La actitud frente al dolor del modo ser es la aceptación, es el soltar, el desapegarnos, el aceptar que esto no se puede cambiar, pero tampoco va a durar para siempre. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo resignificar? Porque si yo puedo al sufrimiento resignificarlo y aprender de él, es una profunda resignificación. La voluntad en el modo hacer es un proceso casi automático. Sí, puedo tener un modo hacer enfocado y dirigir la voluntad en forma no automática, consciente, pero la voluntad en el modo ser es mucho más pura, mucho más llena el componente de la voluntad, es intencional puro. Y lo interesante de esto es que en la intención yo le puedo poner una valencia donde enfoco la atención, a donde siento. Eso es lo interesante, o sea, la atención enfoca mi capacidad cognitiva en un objeto interior, en un estado de mi ser, en una sensación, y la intención lo moldea, porque la intención es la que tiene la valencia que yo le quiero dar. Eso es muy importante entender. Y los sistemas motivacionales, o sea, los sistemas de respuesta emocional, están más relacionados con el modo hacer, son el sistema de lucha-huida, que es el sistema de amenaza, y el sistema de búsqueda y logro. Vamos a ver que hay otros, pero no importa, estos dos son los que hay que conocer, o de incentivo y logro. Mientras que en el modo ser, el sistema emocional, motivacional más importante es el sistema de calma y cuidado. Ahora lo vamos a ver dentro de un ratito. Por lo cual, fíjense y contemplen nuevamente la tabla en forma simple, así, les diría casi como en el modo ser, ¿no? Y fíjense qué diferentes que son, ¿no? Y cómo estamos, es muy interesante este ejercicio de reconocer en nosotros mismos cuánto estamos en cada uno de estos. ¿Cuánto estamos en cada una de estas características que tiene cada modo, ¿no? Es muy interesante. Esto tiene que ver neurobiológicamente también con una serie de características, ¿no? O sea, la red neuronal por defecto o Default Mode Network, que es la que está relacionada con todo lo que tiene que ver con las tareas automáticas, sean con una atención un poco más enfocada o no. Tengan que ver con el piloto automático, con un nivel de alerta que es más bajo porque estoy disperso, entonces no estoy atento con una memoria más autobiográfica, entonces estoy en la narrativa mental de que entonces cuando me fui a tal lado y pasé y me dijo, y estoy en la narrativa autobiográfica, con una mente que es dualista,
la mente que es separativista, con una franca caída de la capacidad de atención porque estoy con rumiación, parte de mi atención está dividida. Hasta casi diría eso, no sé si hay una caída súper abrupta, pero sí hay una división de la atención. La atención es dividida, es como que está salteando de una cosa a la otra. Y están incorporadas están involucradas en esta red neuronal por defecto, las áreas temporales, occipitales, parietales, algunas áreas prefrontales y la corteza cingulada posterior, eso es CCP. La corteza cingulada posterior está también englobada, por eso de acuerdo a qué parte de ese lóbulo cingulado esté actuando, tiene funciones diferentes. Después está la red de prioridad, como se la llama. La red de prioridades es la Salience Network, es una red de asociación, o sea que asocia emociones, pensamientos, procesos fisiológicos. Esto ocurre desde niños, por eso decimos la mente es asociativa, el sistema nervioso de por sí es asociativo. Y ahí tienen que ver más la ínsula, tanto la anterior como la posterior, la corteza cingulada anterior, unas partes de las amígdalas no son todas malas, hay varios núcleos y hay muchos que tienen características muy particulares y muy buenas. Y después está la red ejecutiva, Central Executive Network, que tiene que ver más con la concentración. Son diferentes redes neuronales que tiene el sistema nervioso, entre tantas otras. Estas son las más destacadas. Y entonces esta tiene que ver con el control de hábitos, con la creación de nuevos comportamientos, con la atención enfocada, con la atención plena, con la memoria de trabajo, con la flexibilidad mental. Y acá tiene mucha importancia dos áreas principales, la corteza prefrontal dorsomedial, no importa, una región específica, la orbitomedial también, aunque tiene que ver también con la compasión, y la corteza cingulada anterior. Y también la parte anterior de la ínsula, aunque no lo pusimos. Entonces, cuando yo estoy divagando con la mente, la que está activa es la primera, la red por defecto. Está yendo la información al temporal, al parietal, al occipital, va, viene, pasa por la corteza cingulada posterior, entra, va a los núcleos, a la zona de los núcleos basales, etc. Cuando yo estoy, de alguna manera, enfocado con la atención en mi respiración, en mi cuerpo, o sea, estoy practicando el aquí y ahora, estoy practicando mindfulness, está funcionando la red ejecutiva, que es la que se encarga de la concentración. ¿Y cómo paso de una a la otra? A través de la Salience Network. Estoy volando, estoy en automático, empieza a dispararse, a tomar relevancia la red de prioridades y dice, acá hay una discordancia. Avisémosle a la ejecutiva que tiene que tomar el control. Es lo que decíamos antes. Y ahí empieza a tomar nuevamente el control la ejecutiva. Esto lo comento para que se pueda entender mejor cómo es que opera el sistema nervioso, ¿no? En forma didáctica, el sistema nervioso es mucho más complejo. Tanto es así que no todos los neurocientíficos se ponen de acuerdo y está perfecto que sea así. Esto es simplemente cómo es las diferentes regiones, no importa. Y acá vamos a entrar un poco más sobre el tema de los sistemas de respuesta emocional. Uno de los primeros que habló de esto fue el doctor Jack Pansek, el que ven a la izquierda. Ya falleció, un neurocientífico estonio que nació en el 43 o por ahí y se mudó, digamos, a Estados Unidos, trabajó en la Universidad Estatal de Washington, en la Bowling Green State University en Ohio. Fue el fundador de la rama de la neurociencia afectiva, doctor en psicología y psicobiología, neurocientífico, investigador. Él fue el que describió por primera vez los 7 sistemas de respuesta emocional, que lo llamó sistemas motivacionales, que tenemos los seres humanos. Pero claro, estudiarlo y estudiar la neurociencia afectiva en detalle, tiene algunos libros editados, Jack Pansek, es algo complejo y que por supuesto la neurociencia sigue estudiándolo.
actualmente, en los últimos 10 años, está más con el tema de la empatía, la compasión, las diferencias de las diferentes respuestas, de las vías neuronales, está perfecto. Otros dos referentes muy importantes en el tema de emociones y respuesta emocional son el doctor Vicente Simón, psiquiatra de la Universidad de Valencia, el titular de la cátedra de psicobiología de esa universidad y especialista y referente para todo el mundo de habla hispana en mindfulness y en compasión y en todo lo que tiene que ver con meta. Y vamos a después hablar más de cómo él enfoca los sistemas emocionales. Y el doctor Paul Gilbert, otro grande, un psicólogo inglés de la Universidad de Derby en Londres, creador de la terapia centrada en la compasión, un esquema terapéutico para tratar a los pacientes a través de la compasión. Y otro grande que simplifica todavía más los sistemas de respuesta emocional para que se puedan entender mejor. Y el trabajo que él ha hecho, tendrá 10 años, un poco más, sí, un poco más, en la publicación de uno de sus libros es admirable porque él lo simplifica de tal manera como para que todo el mundo pueda entenderlo y que se pueda aplicar, ¿no es cierto? Según el doctor Pansek, hay 7 sistemas de respuesta emocional. Nada más se los cuento: ira, enojo, pánico y tristeza, temor y ansiedad, curiosidad y búsqueda, pasión y deseo sexual, crianza y cuidado, juego y socialización. Él los divide muy cuidadosamente y cada uno de ellos tiene cualidades, emociones asociadas, pertenecen al modo ser o al modo hacer y obviamente tiene diferentes vías y núcleos que están en realidad involucrados. Pero no vamos a entrar en esto. Los sistemas de regulación emocional en el modelo que desarrolló el doctor Paul Gilbert son más simples, son mucho más sencillos de poder entender y él lo hizo con ese enfoque didáctico, ¿no? Para que todos lo puedan entender. Y ahora los vamos a ver, pero fíjense, está el sistema de amenaza, que es el de lucha-huida, el sistema de logro, que es el de incentivo, búsqueda de incentivo y logro, y el sistema de calma, que es el de calma y cuidado. Él jerarquiza esos 3 sistemas como los más importantes, y es cierto, son los 3 que tenemos que conocer operativamente, para poder entender cómo funcionan los sistemas de respuesta y la mente. Y tiene que ver también los 2 sistemas, el sistema de amenaza, lucha, huido y el sistema de logro, motivación, gratificación, recompensa, tienen que ver también con el piloto automático. Ambos están muy activos con el piloto automático mental, porque el piloto automático mental también refuerza el disparo del sistema nervioso autónomo, el disparo de cortisol y adrenalina, también refuerza las vías mesocorticales que tienen que ver principalmente con el área tegmental ventral y el núcleo accumbens en el medio del sistema nervioso, en la zona del mesencéfalo, y que son las vías dopaminérgicas. De tal manera que se refuerzan con la corteza prefrontal también. Entonces, esto es muy interesante desde el punto de vista neurobiológico. No vamos a entrar en detalles si tengan en cuenta el concepto que les dije al comienzo. El piloto automático está relacionado con estas 2. O sea, estimula estar por momentos, en todos los días, un montón de veces por día, en estas 2 sistemas de respuesta emocional, en estos 2 sistemas motivacionales. Y eso hace que se consuma la atención y la emoción, los recursos atencionales y los recursos emocionales. Y el doctor Vicente Simón habla de los mismos sistemas que nombra el doctor Gilbert: lucha-huida o sistema de amenaza, búsqueda, sistema de calma y cuidado, pero su contrapartida, él también nombra su contrapartida, el sistema de pena o tristeza, cuando el tono vagal, el tono del calma y cuidado está muy bajo, por circunstancias intrínsecas, por circunstancias del contexto, etc. Y también dentro del sistema de lucha-huida nombra de alguna manera, que es bastante independiente, pero que también aparece frente a una amenaza que es extrema, el sistema de congelamiento o freezing. Y vamos a seguir esta orientación que es un poquito más
amplia que la que muestra el doctor Gilbert, pero que está en plena conexión, ¿no? Por un lado, cuando se nos presenta a nosotros una amenaza que nos parece mortal, que nos genera, digamos, un miedo que es muy importante. Cuando dicen que el miedo paraliza, es así, se dispara el sistema de colapso o de freezing, de congelamiento. Y el efecto que produce es parálisis, inmovilización o otras dos respuestas más, evitación o sumisión. Es muy interesante en la dinámica de los vínculos esto. Y en la neurobiología, el que toma el comando de esta situación y es el, digamos, el que dispara esta respuesta es el núcleo vagal dorsal, aquel núcleo que está en el bulbo hacia atrás, más hacia la zona cervical de las vértebras cervicales, no están las vértebras cervicales en ese nivel, está el cráneo, pero más hacia la zona del cerebelo, diríamos, y que se pone en marcha cuando la amenaza es muy alta. Y les dejo a ustedes que piensen, que mediten sobre parálisis, inmovilización, evitación, sumisión. Esto pertenece al modo hacer, la forma en que esto se catalogaría desde el punto de vista de qué es modo hacer o modo hacer, es el modo hacer. Cuando la amenaza no es tan importante, hay una alerta, hay un miedo, esto implica que se dispare el sistema simpático y el sistema de cortisol y adrenalina con el sistema de lucha-huida, o el sistema de amenaza, si ustedes quieren, en donde el efecto es empezar a redirigir la energía hacia los músculos, hacia digamos, actitud de defensa, o si no, prepararse para huir, movimiento y excitación o sobreexcitación, ¿no? Es como cuando decíamos, wow, voy a responder muy mal porque me choqué con el auto. Y en la neurobiología tienen que ver con esto el sistema simpático, algunas zonas del sistema límbico, en especial algunos núcleos de las amígdalas, como les expliqué antes. Y también pertenecen al modo hacer. Cuando lo que predomina es el deseo, la motivación de buscar algo, el apego, se dispara el sistema de incentivo y búsqueda, o de incentivo y logro, búsqueda y logro, como lo quieran combinar las palabras, cuyo efecto es buscar una recompensa, buscar un objetivo y tener un placer inmediato. También puede ser un placer mediato o una búsqueda de una recompensa inmediata, pero en la forma más extrema. Y esto tiene que ver con las vías dopaminérgicas que están relacionadas con el área tegmental ventral y el núcleo accumbens que está en la región mesencéfalo, ahí en el medio casi del sistema límbico, y que son núcleos dopaminérgicos. O sea, son núcleos que liberan esta neurohormona, este neurotransmisor, y que van a diferentes lados. Los núcleos dopaminérgicos, las vías dopaminérgicas del sistema nervioso central son muy amplias, porque no nos olvidemos que hasta incluso tienen que ver en cierta génesis del Parkinson, ¿no? Y hay varios tipos de receptores dopaminérgicos, como ocurre con otros neurotransmisores. Esto que es también movilizador, que también va en búsqueda de recursos, va en búsqueda de resultados, va en búsqueda de recompensas, también por supuesto pertenece al modo hacer. Muy bien. Y después tenemos los otros dos sistemas que están relacionados más con el modo ser. Por un lado, el sistema de respuesta emocional de calma y cuidado, que tiene que ver con el afecto, la socialización, la necesidad de afecto, la necesidad de socialización, y cuyo efecto inmediato es el socializar, el cooperar, el recuperarse, el sentirse protegido. Acá hay un sentimiento, por llamarlo así, de seguridad, principalmente de seguridad. Y también está relacionado neurobiológicamente con el núcleo ambiguo, que es el núcleo vagal ventral, a nivel del bulbo raquídeo, y con la neurohipófisis. Y ahí se liberan entonces endorfinas, oxitocina, como dos de los efectores
químicos más importantes. Y cuando estoy pasando por una situación eh, de pérdida, cuando necesito afecto, socialización, pero no lo logro, o me inhibo, o no me siento bien, aparece el sistema contrario, empieza a tomar el tono, que es el de pena, tristeza, a veces pánico, a veces está relacionado con el pánico, pero diría de pena y tristeza, en donde claramente la causa es la angustia, la soledad, la tristeza en sí mismo por pérdidas o por alguna situación, y el miedo también. Y entonces ahí el efecto obviamente es estar triste, estar melancólico, tener miedo, sentir terror a veces y hasta incluso pánico, ¿no? Ataques de pánico. Y esto tiene que ver con la caída del tono vagal ventral, con la caída de los sistemas serotoninérgicos, del efecto de los sistemas serotoninérgicos, y también con algunas vías dopaminérgicas que tienen que ver con otras áreas que ayudan a la motivación y al mantenerse, ¿no? Y también tiene que ver con el modo ser. Entonces, estos son los 5 de los 7 respuestas, de los 7 sistemas de respuesta emocional humanos, y que yo creo que si ustedes los ven, igual la vamos a grabar, esta clase ya se está grabando, la vamos a poner porque es muy importante para tenerla y para que ustedes la puedan tener como referencia. Si ustedes se ponen a reflexionar sobre estos sistemas, van a ver que todos hemos pasado en nuestra vida por diferentes momentos donde nos ha ocurrido por lo menos 3 o más de estos sistemas, que hemos respondido en 3 o más de estos sistemas, especialmente en estos 3: lucha, huida, incentivo y búsqueda, calma y cuidado. Tal vez no llegamos a un colapso, un freezing o a una pena y un pánico, o tal vez pasamos muy rápidamente, pero estos 3 son los que más habitualmente, que son los que nombra Paul Gilbert, estamos permanentemente utilizando. Bueno, todo esto tiene que ver obviamente con el sistema límbico. El sistema límbico es el que ustedes ven a nivel rojo en este diapositiva. En realidad, simplemente para mostrarles, es bastante complejo. Nada más le nombro 2 o 3 que ya nombramos. Esta que ven acá es la amígdala, esto es la mitad del cerebro, sería la mitad derecha. En la mitad izquierda es lo mismo, ¿sí? Se repite. Esta cuadradita acá es la amígdala, es ese conjunto de núcleos grises que pueden dominar las respuestas emocionales cuando son desagradables, o de alerta, o de amenaza. Esto que ven acá es el hipocampo. Este rosadito que dice hipocampus, este es el hipocampo. Acá están los bancos de memoria y acá también están las neuronas madre de la neurogénesis. Las nuevas neuronas también en gran proporción salen de esta región. Y esto que ven acá verde, que nos comentaba antes Ignacio, es el giro cingulado o lóbulo del cíngulo. Esta es la parte posterior, esta es la parte media y esta es la parte anterior. Y este que ven acá en el medio, que está todo lleno de cositas, bueno, ese es el tálamo. ¿Sí? Eso es como para que se den cuenta de algunos de los jugadores que tenemos en el centro del cerebro, digamos así, y el resto del cerebro en la cancha. Esto es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está dividida en dorsal, medial y ventral, simplemente para seguir la taxonomía de las regiones de los animales. Para nosotros sería más craneal, medial y facial prácticamente, o algo así, ¿no? Pero no importa. Se sigue esa denominación. Esto que ven acá, está separado así, eso está separando el lóbulo temporal del lóbulo parietal. Abajo de ellos dos está el lóbulo de la ínsula, ese verde que ven ahí. Ese es el lóbulo de la ínsula. Acá es a donde llega la interocepción, la propiocepción, a donde llegan también vías ascendentes relacionadas con la compasión. Es bastante importante el lóbulo de la ínsula. Y trabaja en conjunto con su amigo, que es el lóbulo cingulado, ¿no? Cíngulo posterior, medio, y la rodilla o cíngulo anterior, ¿sí? Nada más como para que lo puedan visualizar. Y nuevamente les muestro un corte
como si cortáramos así una manzana a la mitad, como hacía Sofovich, creo. Cortamos el tronco del sistema nervioso a la mitad. Esta región es el bulbo, hay varios núcleos. Este rayadito que tiene un solo asterisco es el núcleo vagal dorsal, el que está relacionado más con el freezing, el que está relacionado también en parte con la tristeza y la depresión. O sea, las investigaciones son bastante interesantes. No súper conclusivas, pero sí muy interesantes. Y este, que tiene dos asteriscos, es el núcleo ambiguo o núcleo vagal ventral. En la evolución, en la aparición de los primeros mamíferos, neuronas de este núcleo en el embrión migraron a la zona ventral a formar este otro núcleo. Fíjense lo que es, ¿no? Esto es maravilloso, lo que es la vida, ¿no? Y esto como para conocer, muy abuelo de pájaro, qué pasa con algunos de las sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso. De la tirosina, se convierte la tirosina a través de un proceso en dopamina, un neurotransmisor, después a través de una enzima en noradrenalina y a través de otra enzima en adrenalina. O sea, miren que lo que es la economía de la bioquímica, la economía de la fisiología, de una sola molécula a través de 4 enzimas aparecen 3 neurotransmisores. Esto se ve mucho, ¿eh? Acá la síntesis de serotonina y cómo de repente de esta sustancia, el triptofano, que es un aminoácido que se necesita exógeno porque no se sintetiza en el organismo, se convierte en 5-hidroxitriptofano y después 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, y cómo de la serotonina, ¡plin!, aparece la melatonina, la reguladora del sueño. Otro ejemplo de economía fisiológica en el organismo. La oxitocina son más o menos un polipéptido de 8 aminoácidos. Los endocannabinoides, que también tienen relación con el estado de bienestar. La beta endorfina, que no le pude sacar el cuadriculado. Y este es el butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta liberado por las bacterias intestinales, liberado y que regula la permeabilidad intestinal, regula la excitabilidad del plexo mientérico, pasa sangre, pasa la barrera hematoencefálica y aquieta el sistema nervioso límbico, baja los niveles de cortisol. Es increíble que esta moleculita, que tiene 4 carbonos, unos tantos hidrógenos y oxígeno, tenga tantas funciones, ¿no? Una maravilla de la vida. Entonces, el piloto automático, a través de los pensamientos inflamatorios y esa percepción de amenaza, que gran parte no es real, sino que está en mi cabeza, termina activando las amígdalas cerebrales. Es como un corolario esto, ¿no? Y este estimula el sistema nervioso simpático y el hipotálamo, aparece todo el sistema de alerta, inhibe la corteza prefrontal, baja el tono del sistema de calma y así estamos, país, digamos así. Alteración del metabolismo celular, alteración de la expresión genética. Eso es lo que ocurre en síntesis.